Bienvenidos a Desmedicalizados, un espacio virtual en el que en cada episodio Rafael Amaro y Lisbeth Rivas, farmacéuticos de profesión y entusiastas de la vida y la salud por vocación, te traen información fácil y comprensible acerca de cómo gestionar la salud de forma integral con y sin medicamentos, según lo requiera cada persona, por supuesto. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, suscríbete a este podcast, dale like a este episodio y quédate a escucharlo. Y si te gusta, compártelo, que nos ayudas mucho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @farmacéutico pendiente de ti y @magistralmente_. Y por supuesto en nuestra cuenta de podcast Desmedicalizado. Hola, saludos. Nuevamente por aquí el podcast Desmedicalizados. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que las personas han estado consultando. He hecho algunos posts esta semana y bueno, ha sido bastante interesante la visión que tienen las personas sobre un fármaco o un grupo de fármacos que ya vamos a mencionar. Estamos regresando en este 2024 con este episodio número 13. No habíamos grabado más porque estábamos con muchas ocupaciones, algunas transiciones, pero ya regresamos muy motivados para seguir hablando desde una perspectiva biopsicosocial sobre el uso de la medicación y sobre algunas patologías. Yo estoy mudado a otra zona y ahora para grabar, como nosotros somos amateur, se van a escuchar algunos ruidos, así que bueno, nos disculpan, pero esto es eso máximo. Lisbeth está muy motivada nuevamente a grabar, ha estado muy ocupada, yo muy ocupado, pero eso no importa porque hemos estado estudiando y hoy vamos a hablar sobre las benzodiazepinas y algunos fármacos de estos que la gente utiliza y que prescriben y que todo el mundo piensa que son la solución para algunas situaciones, pero eso no es así. Y hoy vamos a afianzarnos sobre el tema de estos medicamentos como el alprazolam. Bienvenida, Lisbeth. ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal, Rafael? Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí de regreso en el podcast, grabando el episodio número 13 acerca de las benzodiazepinas y queremos ahondar un poquito más sobre el uso de alprazolam como medicamento estrella en este grupo. Y sí, ciertamente no habíamos grabado en lo que va de año, hemos tenido muchos movimientos, mudanzas, viajes, enfermedades también que no nos permitieron grabar. Sin embargo, estamos súper motivados y contentos de estar de regreso con un tema que es muy candente, un tema que está muy en boga, que lo habíamos conversado hace ya varias semanas, lo habíamos acordado, y estoy sorprendida, Rafael, de en esta semana justo que han salido noticias, han salido muchas publicaciones justamente acerca del uso y abuso de alprazolam. Parece que está de moda y, y bueno, precisamente por eso estamos acá para conversar sobre el uso de este grupo de medicamentos, el uso adecuado y todas las precauciones que hay que tener, tanto en la administración como pacientes, como en la prescripción como médicos, porque sabemos que también parte de nuestra audiencia está el grupo de los médicos. Y bueno, esperamos que esta información les sea muy útil y que la escuchen con calma y la compartan si tienen alguna persona familiar, conocido o ustedes mismos si están utilizando este tipo de medicamentos, porque es muy importante conocer lo que les vamos a entregar el día de hoy. Rafael, adelante, te doy el pase del micrófono para que des la introducción del tema. Bueno, como bien dice Lisbeth, pues vamos a hablar de esta sustancia, de este fármaco que
tiene mucha controversia a nivel mundial. He estado haciendo algunas averiguaciones de los consumos, ¿no? Y en los años el uso de este arsenal ha ido en ascenso, incluso antes de la pandemia, para que no digan que fue la pandemia. Hasta el 2020 ya el ascenso en las dosis consumidas, especialmente en Europa, donde hay datos bastante confiables, se ha visto que todos los países han ido en ascenso, excepto Alemania, por cierto. Y el uso de ansiolíticos y antidepresivos es brutal. Yo recuerdo en alguna época cuando estuve en España que a mí me sorprendía mucho que allá las personas tenían mucha depresión y el uso de estos fármacos era bastante prevalente. La mayoría de las prescripciones que yo veía siempre veía un alprazolam, porque después de la pandemia, ya pospandémico, hemos visto que hay un uso más elevado porque hay muchas situaciones desde el punto de vista de la salud mental, tanto por el aislamiento como por todo ese impacto psicológico que hemos visto, y adicional a esto también con el impacto del uso de las redes sociales, ¿no? Que eso acentúa más todo este tema de la salud mental. Pero nosotros como farmacéuticos, y especialmente con un pensamiento desmedicalizador, nos preocupa que siempre cuando posteamos o interactuamos con este tema, aparecen que tienen comiendo alprazolam y entran como en una especie de frustración porque sienten que ellos han sido manipulados, ¿no? Por todos aquellos que prescriben o venden estas sustancias, y eso es algo complicado porque no es lo que queremos transmitir. Y eso tenemos que dejarlo claro, o sea, responsablemente lo que queremos hablar es que hay formas de usar estos fármacos también por dejar, y que no necesariamente el hecho de que estés todavía administrando, investigando algunos comentarios en las redes sociales, especialmente las mías, en algunos grupos, y bueno, son cosas que son bastante alarmantes porque hay personas que tienen 100 años, 103 años, vi por ahí una, y tenía casi 30 años administrándose alprazolam para dormir. Una de las indicaciones que más hemos visto, por ejemplo, aquí en Venezuela y en Latinoamérica, y que no está aprobada por la FDA, ¿no? Ni por ninguno de los que desarrollaron esta molécula, por ejemplo, el alprazolam. Entonces tú te pones a ver y dices, ¿realmente estamos haciendo algo bueno por la población? O sea, está siendo justificado de que se utilice esta sustancia en la población buscando una solución rápida para dormir, y que bien sabemos que todos los trastornos del sueño muchas veces ocurren por los malos hábitos y no se trabajan en cómo resolver problemas realmente desde el origen, sino buscando un fármaco. Y esa es una preocupación bastante grande. Hablar de este tema es complicado porque es como muy ambiguo, porque cuando tú tienes un fármaco que puede producir dependencia o farmacodependencia, como es el tema del alprazolam, tú no puedes hablar desde la misma perspectiva de una droga ilícita, por ejemplo, que te puede producir dependencia, porque de esta como que justifica el hecho de que haya farmacodependencia. Entonces, este tema es bastante ambiguo y de alguna forma vamos a tratar de transmitirlo desde una perspectiva bastante objetiva y comprensible para todos aquellos que lo usan, que lo prescriben y que lo venden también. Entonces es interesante como de verlo desde todas esas tónicas y poder evaluarlo más desde el punto de vista técnico, pues. Entonces Disbey, que ha estado por ahí haciendo sus estudios, porque ella es la que lee más que yo desde el punto de vista técnico,
tiene información interesante que está dando para conocer un poco más de todo el tema del fármaco, cómo funciona, quién lo necesita, y de esa forma. Sí, Rafael, chévere. No sé si tienes algún problema de audio. Te escuché un poco cortado la última parte. Sin embargo, sí, quiero explicar o aclarar algunas cosas antes de ahondar en el tema. Estamos hablando sobre benzodiazepinas, que son un grupo de medicamentos psicotrópicos o que tienen efecto sobre el sistema nervioso central. Y les pueden sonar algunos de estos nombres. Estamos hablando del alprazolam, que es el medicamento bandera de este grupo porque es el más utilizado, es económico, es el que más prescriben los médicos. Sin embargo, existen otros medicamentos que voy a nombrar por si alguna persona también lo está utilizando. Por ejemplo, diazepam, tenemos el diazepam, tenemos clonazepam, tenemos el flurazepam y algunos de uso hospitalario, como por ejemplo el midazolam. Entonces, cada uno de estos, hay otros más, pero estos son los más utilizados tienen en general, todo este grupo de medicamentos tienen efectos sedantes, algunos más hipnóticos, ansiolíticos, que el alprazolam es el que tiene indicación como ansiolítico, pero también hay unos que son antiepilépticos, amnésicos, como por ejemplo el midazolam, cuando se utiliza para usos operatorios, el paciente no recuerda lo que sucedió ni lo que habló durante la sedación y también miorelajantes. El alprazolam en específico tiene una indicación como ansiolítico. Sin embargo, lo que nosotros hemos observado como farmacéuticos es que esta indicación no se está dando tanto, sino que se indica por un efecto secundario que tiene este medicamento, que es que produce una sedación y produce mucho sueño. Entonces, cuando las personas tienen problemas de insomnio, muchas veces acuden a los médicos, que idealmente debería ser un médico psiquiatra, el que haga únicamente este tipo de indicaciones. Sin embargo, podemos ver que existen indicaciones por otro tipo de especialidades. Y hago el énfasis en psiquiatría porque es la especialidad médica que evalúa de manera más específica el sistema nervioso central. Y, em, y es quien está más formado para poder hacer una indicación adecuada. Y junto con esta indicación del medicamento debería existir un plan de desprescripción o de retiro específicamente con el alprazolam, porque el problema que tiene este medicamento es que es altamente adictivo, produce una dependencia increíble y por lo tanto tolerancia. Ahora, nosotros entendemos que muchos pacientes que llegan a nuestras oficinas de farmacia con su prescripción realmente necesitan el medicamento y también creo que todos los farmacéuticos que me estén escuchando estarán de acuerdo conmigo en que siempre nos vamos a encontrar con pacientes que tienen años utilizando este tipo de medicamentos y que realmente los necesitan, lo requieren porque ya no pueden vivir, no pueden dormir si no utilizan este tipo de medicamentos. Y esta es la alerta que nosotros queremos levantar en este caso, con este episodio, porque se está generando quizás cuando el paciente en un inicio desea solamente dormir porque no puede descansar o quizás tiene algún problema de ansiedad, luego termina con el uso, con los años, termina en una situación muchísimo peor de la que comenzó. Y las personas no están conscientes de esto. Yo no sé si los médicos que están indicando este tipo de medicamento realmente están conscientes de hacia dónde está caminando su paciente o de cuánto tiempo ha tenido este paciente utilizando ese tipo de medicamentos, porque también podemos ver que hay pacientes que saltan de un médico a otro y por lo tanto pueden extender su prescripción muchísimo más tiempo. Entonces estamos hablando de, por una parte, un problema social
en donde tenemos personas con una ansiedad generalizada que no está bien tratada, que no está siendo abordada por especialistas de la salud mental, simplemente por, quizás, puede ser por psiquiatría, puede ser que por otra especialidad, pero poco vemos pacientes que estén realmente cubiertos por ejemplo, una atención psicológica adecuada. Y por otra parte, también tenemos el problema de que los sistemas de salud, como no están integrados en la mayoría de los países, entonces no se dispone de la información necesaria para poder hacer el tracking, hacer el seguimiento del paciente y realmente conocer desde cuándo lo está utilizando, cuál fue su indicación inicial, qué médico lo está tratando y cuáles son los criterios de indicación que están utilizando para mantener este tipo de indicaciones. Entonces, uno de los llamados que yo siempre hago y que invito tanto a mis colegas farmacéuticos como a la comunidad médica es revisar tanto el plan de prescripción como el plan de desprescripción, que no lo vamos a encontrar porque no existe. Un paciente no llega con un plan de desprescripción de una vez porque no sabe cuánto tiempo va a estar con su problema, porque no conoce cuánto tiempo le va a tomar que el medicamento le haga efecto y que quizás resuelva su situación personal o su patología. Sin embargo, siempre debería estar en mente, tanto del paciente como del médico, sobre todo del médico que lo prescribe, hasta cuándo voy a tener a mi paciente con esta prescripción y con esta dosis y en qué momento voy a comenzar a bajar dosis y a retirarlo. Porque el problema viene después, cuando el paciente ya quizás se encuentra bien, se encuentra un poco mejor y quiere quitar el medicamento o el médico desea ya retirar el medicamento y se consigue con que no se puede porque es un medicamento que desarrolla mucha tolerancia y mucha dependencia y es súper difícil luego quitarlo. Eh, yo no sé, Rafael, si tú has tenido alguna vivencia con esto de importancia. Yo tengo varios casos cercanos, bastante graves, bueno, los pacientes realmente se hacen dependientes totalmente del medicamento y es casi imposible hacer la desprescripción sin la ayuda de otras especialidades, como por ejemplo la medicina toxicológica y estamos hablando ya de unos niveles mayores de intervención. Y, y bueno, es necesario que se conozcan todas las implicaciones que tiene el utilizar este tipo de medicamentos y el retirarlos también. Tú sabes que mientras más uno indaga en una información, te das cuenta de que está en un mundo desarticulado, ¿no? Porque toda la promoción que se le hacen a los fármacos, en este caso las benzodiazepinas y todo esto, pero no se ve realmente cuál es el fondo, ¿no? De lo que significa. O sea, tú dices, vamos a hablar claro, por lo menos por mí, para los que me escuchan, yo soy transparente y siempre lo seré. Yo nunca había escuchado de prescripción sino hasta hace 2, 3 años. Yo cuando empecé a ejercer mi profesión, a mí me enseñaron fue a que cumpliera una ley y que si el récipe cumplía con los requerimientos que decía esa ley, ya eso era lo que yo tenía que hacer para poder cuidar a la persona. No colocar, no entregarle tantas tabletas porque se pueden suicidar y eso es lo que contempla, ¿no? Pero todo esto es algo que es difícil de descubrir porque nosotros estamos en una burbuja donde nos enseñan algunas cosas, pero no todas. Y así como los farmacéuticos pasamos por esa situación de adoctrinamiento, también la tienen los prescriptores y la ciudadanía. Y cuando a alguna persona le entregan una prescripción
con estos medicamentos no saben en dónde se están metiendo. Y eso es algo que hay que trabajar. Yo estuve leyendo sobre el tema de los datos y aparecían datos bastante tenebrosos, porque se decía que si se abordaban las personas a través de terapias que no fueran farmacológicas, no habían suficientes profesionales en el mundo para abordarlos con otras estrategias y que el aumento de consumo per cápita de medicamentos antidepresivos y ansiolíticos era mucho mayor que el de psicólogos graduados o graduándose en países desarrollados. Eso es muy complicado porque al parecer lo que nosotros promovemos aquí es utópico. Es tan utópico que parece un sueño, porque de alguna forma no es fácil profundizar en esto. Si tú lo ves desde el punto de vista individual, nosotros hacemos el esfuerzo para que las personas lo usen de la mejor manera y que bueno, después de 2, 3 años que ya se han sensibilizado muchos de nosotros para no medicalizar a los pacientes y a nuestros propios familiares, porque ni siquiera es que vamos a hablar de un entorno grande. Ya uno hace el énfasis. Pero desde el punto de vista epidemiológico, es muy difícil controlar esta situación. Y no es fácil saber esto, porque es como ver algo muy duro, o sea, es muy difícil saber esto. Y lo digo como una reflexión, porque en la medida que yo profundizo en el tema de estos fármacos, me da miedo y no sé ni siquiera qué va a pasar en un futuro, ¿no? Con tantas personas que requieren tanto abordaje desde el punto de vista de la salud mental. Con respecto a los casos, hay casos complicados y yo recuerdo uno muy cercano que se lo comenté a Disbeck, que me pareció increíble, ¿no? Porque justamente en plena pandemia había mucho miedo por el uso del alprazolam, porque una de sus reacciones adversas es la depresión del sistema respiratorio. Y justamente un caso de un paciente que estuvimos atendiendo a domicilio, un equipo médico y mi persona, ellos se asustaron porque la señora tenía muchos años consumiendo alprazolam. Y bueno, ellos se lo suspendieron bruscamente, ¿no? Que eso no es el protocolo. Ya dije, voy a hablar un poco más del protocolo de prescripción. Y la señora empezó a tener abstinencia, ¿no? Cuando tú ves ese tipo de situaciones, tú dices, está desando, es peor que la desaturación que tenía por debajo del 70%. Y cuando tú ves ese tipo de situaciones te das cuenta de, del nivel de adicción que puede llegar a tener una persona con el uso de estas sustancias por décadas. Entonces la pregunta es, ¿realmente hay salud? Porque cuando tú te pones a ver todo lo que es el proceso del sueño, por ejemplo, una de las cosas que se ha demostrado científicamente es que el uso de esta sustancia produce un descontrol en la fase del sueño. O sea, no es un sueño real, es un sueño ficticio y tus beneficios en el sueño no lo obtienes. Entonces es complicado cuando tú en una sociedad que ha llevado a que todos creamos que los récipes son no sé, el documento o la orden para que tú te administres un medicamento. Si tú vienes y tienes un récipe, ¿quién cuestiona eso, no? Entonces, este podcast que lo estamos haciendo para reflexionar y además de otros argumentos técnicos, el llamado es para que todos los que lo escuchen entiendan que el alprazolam no es para dormir y que la evidencia científica lo dice muy claro y que si usted tiene un problema de salud mental, trate de buscar ayuda de un equipo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, porque se requiere un completo y no solamente de profesionales de la salud, sino también de apoyo, para que usted pueda tener un abordaje de su situación que le permita tener calidad de vida. Porque los fármacos, en especial este alprazolam, mientras más lo reviso, mientras más lo veo, más me da. Y lo que significa
que para poder usarlo deberías tener un buen acompañamiento de un equipo, y en este caso farmacoterapéutico, para que puedas entender cuando lo inicies qué te va a pasar y trabajar en cómo hacer la transición para dejar de utilizarlo. Entonces esas son como que mis preocupaciones que la quiero transmitir por aquí, porque yo sé que cuando coloquemos al Prazolam lo van a leer, lo van a ver bastantes personas, y esto es importante para que la gente escuche de una perspectiva biopsicosocial qué es lo que nosotros queremos transmitir con el podcast del día de hoy. Y eso era lo que quería comentarte, disculpa. Buenísimo, Rafael, no, muy válido es lo que comentas. Yo quería ahondar un poquito en algunos detalles sobre el uso y el abuso de este medicamento en específico para que la población que lo utiliza o quien lo prescribe conozca algunos de estos detalles y los tengan en cuenta, porque esto no es una guía para la desprescripción, esto no es una guía para llegar y decir, basta ya, no lo voy a utilizar más, si lo están utilizando de manera crónica, porque así como hacemos las alertas al inicio de su uso, también existen muchas alertas. Incluso para parar su uso, porque no es un producto que se pueda parar de golpe. Y hay que conocer, por ejemplo, que en el caso del Alprazolam, eh, por su naturaleza tan adictiva, los pacientes pueden desarrollar una dependencia incluso con solamente 3 semanas de uso. Entonces, si un paciente ya tiene más de ese tiempo, es posible, no quiero decir con esto que es seguro, pero es posible que ya tenga cierta dependencia. Y ya luego de los 3 meses de tratamiento, que debería ser el tiempo ideal, tanto de escalada, de inicio de uso, como de desescalada, 3 meses máximo debería ser el uso ideal de este medicamento para poder retirarlo fácilmente y sin preocupaciones. Si ya luego se pasa de estos 3 meses, el problema que ocurre es que empieza a presentarse una tolerancia y entonces la dosis que el paciente estaba tomando al inicio ya no le hace y comienza a necesitar mayores dosis, mayores cantidades del medicamento. Y tengo aquí una lista de algunos efectos secundarios o algunas consecuencias que tiene el uso prolongado de este medicamento, que se puede dar tanto en meses como en años. Es posible que algunas personas tengan, yo he conocido personas que tienen 10, 15 años utilizando este tipo de medicamentos, son totalmente dependientes de él. Afortunadamente, algunos no han tenido todos estos efectos, pero sí he conocido otros que han tenido el paquete completo y se pueden presentar, por ejemplo, algunas manías, son alertas que se pueden presentar y si alguno las tiene, es momento de buscar ayuda, manías, convulsiones, se pueden presentar alucinaciones, taquicardias, depresión respiratoria que no tiene que llegar al ahogamiento, pero sí puede disminuir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro. Puede presentarse problemas de coordinación. También hay pacientes que empiezan a presentar deterioro cognitivo que no necesariamente está ligado a la edad, em, porque también se presenta en personas jóvenes. Por supuesto, hay síndrome de abstinencia y por eso las personas no lo pueden dejar o es muy difícil dejarlo. Yo tenía el comentario de una persona que decía que había sido un infierno el querer dejarlo. Cuando los pacientes están decididos a dejarlo y realmente necesitan ayuda, pero no la tienen o deciden hacerlo solos, pueden caminar por el mismo infierno. También, como lo comentaba Rafael, de sincronización con los ritmos circadianos
y con el ciclo del cortisol, entonces las personas en la noche no tienen sueño, luego se toman el medicamento, logran conciliar el sueño, pero se despiertan pronto, luego en el día están como zombies porque no descansaron, porque realmente no provee un sueño realmente reparador. em, Hay un efecto paradójico. Estamos hablando de un medicamento que es ansiolítico, es decir, que se usa para la ansiedad, pero también puede producir mayor ansiedad, puede producir crisis de ira, de miedo o nerviosismo, un nerviosismo constante, incluso temblores en las manos o en diferentes partes del cuerpo, tics nerviosos que, que no se logran controlar y hay algunos pacientes o algunos médicos incluso que interpretan estos síntomas como una nueva enfermedad y el problema es que pueden salir con una prescripción para tratar estos efectos y realmente se trata es del medicamento. Hay que tener en cuenta también en el uso continuado que existen algunas sustancias o algunos alimentos, algunos productos de consumo normal que también tienen interacciones importantes y pueden alterar los niveles plasmáticos del medicamento y también puede ocasionar que el paciente requiera de mayores dosis porque no siente el efecto farmacológico. Entre estos, obviamente, el alcohol es la estrella de las interacciones con el alprazolam y se utiliza, hay algunas personas que adrede, inclusive lo utilizan para potenciar el efecto hipnótico y esto es muy peligroso, pero también tenemos el pomelo, el jugo de pomelo o grapefruit, que se conoce con estos nombres en diferentes países. Un producto que podría ser insospechado es la cafeína. La cafeína puede alterar los niveles plasmáticos y entonces puede alargar el tiempo de inicio de acción y entonces el paciente no logra conciliar el sueño porque tiene el efecto de la cafeína en el cuerpo y luego el alprazolam empieza a hacer efecto tarde y tiene una somnolencia tardía. En el caso de los fumadores es muy interesante porque los fumadores cuando son fumadores activos pueden tener una disminución de los niveles plasmáticos en sangre, pero cuando han dejado de fumar también pueden tener efectos o pueden tener interacciones porque tienen algunas vías metabólicas activas todavía y esto puede hacer que disminuya o que aumente la dosis del medicamento en sangre teniendo diferentes efectos farmacológicos. Entonces es importante conocer estos detalles y ya luego pasando a la fase de deshabituación del medicamento, pues hay que decir primeramente que si un paciente tiene mucho tiempo utilizando este tipo de medicamento, necesita sí o sí una ayuda médica especializada, un acompañamiento farmacológico para poder realizar este proceso de manera tranquila, de manera lo más rápida posible, pero no es una vía rápida y de manera segura sobre todo, porque se pueden presentar efectos paradójicos que son muy fuertes y que pueden comprometer inclusive la vida del paciente. Entonces, hay diferentes estrategias, como por ejemplo ir disminuyendo la dosis gradualmente en días alternos, dependiendo de a la hora que se toma la dosis del paciente, porque pueden tener dosis de mañana o dosis de noche, se van moviendo las horas de administración del medicamento y también se pueden utilizar otros medicamentos para hacer la transición. Lo que quiero resaltar con esto es que hay pacientes que lógicamente no conocen que la indicación oficial de este tipo de medicamentos es como ansiolítico y no como inductores del sueño, que es el uso que se le da, pero no es un uso oficial. Tienen que saber que existen en el mercado disponibles, existen algunos medicamentos que son en sí inductores del sueño, que están aprobados para esto y que sí tienen su perfil de seguridad
y se puede hacer una transición entre alprazolam y los inductores del sueño, pero tiene que ser un proceso guiado. No puede ser un proceso que se realice de manera autónoma, a excepción de que el paciente realmente esté tomando dosis muy bajitas de este tipo de medicamento y que tenga, por supuesto, la aprobación del médico para cambiar hacia otro tipo de medicamentos como los inductores del sueño. Sin embargo, hay un punto que casi no se toma en cuenta cuando se hace la prescripción y que a mí me prende todas las alarmas y es que yo con muy poca frecuencia veo cuando hago entrevistas a los pacientes que realmente tengan indicado alguna otra forma de tratamiento de su ansiedad o de su trastorno del sueño o de cualquier enfermedad que tengan relacionada y que por eso le están indicando el alprazolam. Y en este caso, el saber o incluso aconsejar por parte nuestra que siempre debería haber un acompañamiento psicológico es esencial. Esto casi no se ve, esto casi no se presenta realmente y es lo que más levanta las alarmas. Entonces, bueno, el llamado es a tomar conciencia si hay alguna persona que esté escuchando y que esté utilizando este medicamento o que conozca a otra persona, como lo dije al inicio, compartan este audio y sobre todo busquen ayuda para hacer este plan de desprescripción, busquen algún acompañamiento profesional, porque mi mensaje final es que sí se puede desprescribir, sí se puede prescindir del medicamento y sí se puede llevar una vida normal, llegar a recuperar esa vida normal y productiva y activa que tenía la persona antes de empezar a utilizar el medicamento y que es la razón que lo llevó o que llevó a su médico a prescribirle ese medicamento, sí se puede llegar a un nivel de autonomía y de funcionamiento normal, sin necesidad de infringirle al cuerpo todos los daños o de ponerlo en todos los riesgos que el uso crónico de este tipo de medicamentos implica. Yo espero que de verdad este mensaje se expanda y pueda llegar a muchísimas personas porque es una pandemia silenciosa que estamos viendo, que estamos observando. Los farmacéuticos, como bien lo dijo Rafael, no basta solamente con cuidar la legalidad, de que si se cumplan todos los requisitos, de que si tenga su prescripción, de que si se tenga el control por parte de la farmacia, sino que nosotros queremos ir un paso más allá y aportarle a la sociedad toda esta información y estas alertas que son esenciales. Muy bien, me encanta. Bueno, para los que escuchen toda esta información, tienen la oportunidad de escuchar una información que hemos analizado profundamente para que ustedes puedan beneficiarse de ella. Este podcast se hizo con todo el objetivo de dar una visión más amplia del uso de esta sustancia y que no solamente se diga el alprazolam no es para dormir, ya se sabe cuál es el porqué, ¿no? Lo que tratamos de mostrar. Porque lo más increíble de la historia es que el medicamento se usa para dormir. O sea, la mayor cantidad de pacientes que yo he abordado con este tipo de fármacos lo usan para dormir. O sea, que ni siquiera es para una indicación válida. Y ahí es donde la cosa se pone más triste, porque te estás exponiendo a una sustancia que ni siquiera es válida. Pero la gente dirá, y muchos lo dirán, incluso farmacéuticos, médicos, todos. Bueno, y entonces yo me lo tomo y me hace dormir. Mucha gente te dice eso. Pero doctor, eso me hace dormir. Yo no dormí. Es Ujú, cierto. Es un efecto secundario del alprazolam. O sea, es una reacción adversa. La cuestión es que tú no puedes abordar un problema para que te cree más problemas. Porque a corto plazo posiblemente te resuelva. Pero ¿qué pasa a largo plazo?
bien lo dijo Disbeck, bastantes reacciones adversas, crónicas, que pueden aparecer crónicas e incluso tardías, ¿no? Que son las del AYE. Y es algo que hay que considerar, o sea, indiscutiblemente hay que considerarlo. En este caso, no vamos a decir que es una situación que se esté estimulando por la industria farmacéutica, porque los ensayos clínicos están muy claros, la evidencia científica está muy clara, las aprobaciones están muy claras. Aquí lo que no está claro es el prescriptor y lo que no está claro es la sociedad. Ya es una responsabilidad de aquellos que indican esta sustancia. Y yo de verdad que responsablemente digo que uno tiene que hacer énfasis en trabajar la deshabituación del uso de esta sustancia y empezar a darle a las personas más herramientas para que puedan convivir con su salud mental, especialmente en esta época de la historia donde tenemos tantas cosas que nos pueden perturbar. Y desde niños, ¿no? O sea, hay que crear muchas herramientas. Y para aquellas personas que necesiten sustancias químicas para poder estabilizar su salud mental, traten de buscar por lo menos la que esté bien indicada y sea la más segura, ¿no? Y no cualquier cosa que le manden ya de una vez, tómensela y listo, porque pueden traer consecuencias. Hay muchas personas que dicen que las emociones no se medican, eso es real, no es una entidad, no es como la presión arterial, la diabetes. Hay otras herramientas para poder gestionar las emociones. Entonces yo creo que el llamado es para que reflexionemos, para que dijeran esta información. Yo sé que hay muchos que van a escuchar esto, que tienen padres que usan, hermanos, tíos, e incluso hasta he visto prescripciones en niños y traten de reflexionar y buscar ayuda. Aquí estamos nosotros a la orden para apoyarlos en lo que podamos con el tema de este fármaco. Pueden seguirme por las redes sociales, ya en el intro aparecen, el audio final, podemos interactuar. Se ha estado reflexionando mucho, gracias a Dios hay médicos aquí en Venezuela, por ejemplo, ya hablando del no uso del alprazolam, otros médicos les caen encima porque ellos lo prescriben. Y bueno, hay un equipo que se ha desarrollado gracias a estos mundos digitales que hemos estado haciendo énfasis, ¿no? Y bueno, este es el trabajo que posiblemente pasarán décadas y estaremos ahí, pero seguiremos siempre sembrando a través de la educación sanitaria todos estos temas para que ustedes aprendan y, y también nosotros en el proceso de la realidad de los fármacos, especialmente de la trata. Bueno, Disbeck, tu palabra de despedida. Me encantó lo que comentaste, Rafael, y realmente es la esencia de este podcast, llevar educación sanitaria con un enfoque biopsicosocial y aportando a nuestros pacientes, a nuestros seguidores, a nuestros médicos, compañeros de trabajo, toda una gama de información que ayude y que enriquezca a nuestra sociedad. Estoy muy contenta de haber estado aquí el día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero sus comentarios sobre este programa. Siempre los leemos, siempre comentamos, les respondemos. Y a la orden para cualquier otra duda, si quieren conocer sobre otro tema, sobre otro medicamento, déjenlo en los comentarios y estaremos recibiendo todas las sugerencias. Muchísimas gracias. Les envío un gran abrazo a todos y nos vemos en las redes sociales. No se olviden comentar, denle like, compartan, comenten, porque necesitamos interacción. Así que nos veremos en la próxima. Saludos. No olvides que todo lo conversado en este podcast es de carácter genérico. Si tienes alguna dolencia o condición especial, consulta al especialista de salud que corresponda. Si este episodio te gustó y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, dale like y compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo.
Nos ayudas mucho a crecer con esas pequeñas acciones. Además, nos agradaría mucho saber de ti, por lo que si deseas, nos puedes dejar algún comentario o reseña y con mucho gusto te responderemos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.